Gracias, buenas tardes, buenas noches de nuevo a todos. Esta es, espero, la tercera y última parte de esta presentación de los Juegos Olímpicos de México del 68. Como ustedes saben, las dos anteriores hablaron solamente de México. Esta va a ser un poquito diferente porque vamos a hablar de otros temas que están relacionados con la misma Olimpiada. Otra vez, pues aquí en mi oficina hemos estado haciendo historia filatélica con todas estas presentaciones y agradezco a todos ustedes que estén hoy aquí, a todos aquellos que vean las diferentes grabaciones que se están haciendo sobre esto. Eh, Quizás estornude, quizás tosa. Durante la presentación hoy traigo un poquito de COVID, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Eh, en las presentaciones anteriores vimos estos temas que los cubrimos eh, respecto a las Olimpiadas de México 68. Hablamos sobre las elecciones de la sede, las emisiones preolímpicas que hizo México, la emisión olímpica, la emisión del fuego nuevo, si ustedes lo recordarán, y presentamos estampillas, sellos, cancelaciones, hojas de recuerdo, hojillas de recuerdo y piezas circulares. Hoy va a ser un poquito diferente. Vamos a presentar un material pues diferente. Quisiera nomás hacer algunos antecedentes. La cantidad de material de referencia que he tenido oportunidad de reunir a lo largo de los años, pues es muy interesante. Entonces no quiero dejar pasar de incluir aquí algunas cosas que están relacionadas precisamente con esto. Como comenté hace dos sesiones, dos partes que presentamos esto, las Olimpiadas de México fueron asignadas al país en la sesión número 60 del Comité Olímpico Internacional que se llevó a cabo en Baden-Baden. Esto fue en Alemania entre el 10 y el 20 de octubre. El documento que ven al lado, el libro que ven al lado es el libro de solicitud, ¿sí? Y en ese libro de solicitud se detallaba precisamente, que yo tengo en mi poder, se detallaba precisamente qué es lo que se pensaba hacer, cómo se pensaba trabajar, el modelo de negocio o el modelo que se pensaba tener para el comité organizador y ese tipo de cosas. Incluso vienen algunos documentos y que se emitieron de parte del gobierno de México. Y entre las cosas que ahí se incluían, y yo creo que este es un tema relevante para la presentación de hoy, viene lo que era el comité organizador, como dije, y cómo era toda su estructura. Presentan ahí una hoja doble, como lo pueden ver. Y una de las cosas que siempre pues, nos preocupa es precisamente dónde va a estar la parte o dónde salía la parte de los sellos, las emisiones o la promoción. Y si ustedes se fijan, de la presidencia ejecutiva, que está aquí, sí, bajaba a diferentes organismos, y aquí tenemos los organismos, que es principalmente el de Relaciones Públicas, que de ahí es donde salió mucha parte de lo que tiene que ver con las estampillas y todo el material gráfico que se hizo para las Olimpiadas y que se apoyó a otros países también a que participaran. Esta es una gráfica que salió posteriormente, de lo complicada que era. Aquí está Pedro Ramírez Vázquez, que fue el presidente del comité organizador de los Juegos, junto con diferentes personalidades de su equipo, sosteniéndolos porque hacía maravillas precisamente de cómo se dio de las Olimpiadas, la organización que todo esto llevó para los Juegos precisamente en México. Hay que recordar la época, los 60, sobre todo el inicio de los 60, era una época conflictiva a nivel global, no quiere decir que no lo sea, pero en aquellos años era diferente los conflictos, estaba muy marcado el este y el oeste, el inicio de la Guerra Fría, una serie de cosas, los países pobres contra los países ricos, y había una serie de temas que eran muy interesantes que se estaban suscitando y que las Olimpiadas del 68, que ya se veía esto del 63, como indiqué, pues daban una nueva perspectiva. Entonces el Comité Olímpico, pues en esos años también es algo relevante, no recuerdo si lo mencioné antes, pero empezó a utilizar lo que fue ya el logo de las Olimpiadas con el logo de la Olimpiada de ese año. Fue el inicio de los aros ahí.
Pedro Ramírez Vázquez, pues fue el que ideó el concepto del logotipo y luego pues ya lo llevaron a cabo otras personas y lo elaboró Lance Wayman, como ya lo hemos comentado en el pasado, ¿sí? Eh, Esta es, como lo cerré, fue uno de los temas con los que cerré la parte 2, la emisión del Fuego Nuevo, que fue la última emisión que llevó a cabo México, ¿verdad? Donde el fuego nuevo se movía desde Grecia, ¿verdad? Hasta que llegó a México. Y luego al final de la Olimpiada, pues se hablaba sobre ya una cancelación especial que vemos aquí, que era hacia Múnich 72, que era la siguiente Olimpiada. Esto fue, pues como podemos ver aquí, cancelado el 27 de octubre de 1968, que fue el último día, el cierre de la ceremonia de clausura de los Juegos. ¿Sí? En el pasado, las sesiones pasadas hablamos de las emisiones postales de México. Como les comenté, pues fueron las series preolímpicas, la serie olímpica y la serie Fuego Nuevo, que son una cantidad pues abundante de sellos y de piezas y de cancelaciones que se hicieron con este fin de promoción, junto con otro mucho material que hay al respecto, ¿sí? Ahora vamos a ver temas diferentes que también están relacionados y que los separé de esta forma. Hay veces hay mucho material, a veces no hay tanto. La última parte va a ser la más pesada quizás, que tiene que ver con las emisiones de otros países, pero vamos a cubrir un tema que hay de franqueo, máquina franqueadora. Ya alguna vez hablé sobre las máquinas franqueadoras, pero aquí voy a presentar nada más las de las Olimpiadas de México. Hay varios máquinas franqueadoras que se utilizaron, algunas del Comité Olímpico, perdón, del comité organizador, hay que separar el comité olímpico y el comité organizador, y otras por personas privadas o independientes. Telégrafos de México también participó y algo de papelería postal que se emitió del gobierno con este fin. Algunas cancelaciones y marcas postales adicionales, algunas tarjetas postales muy significativas que todavía se coleccionan. Y luego vamos a entrar en la sección más grande que tiene que ver con la emisión de otros países. Entonces, esta es pues una, una pieza que muestra una máquina franqueadora. Podemos ver algunas cosas como ya las conocemos, como lo comenté en alguna de mis presentaciones anteriores sobre máquinas franqueadoras, pues que traen el permiso, ¿verdad? Esta es una máquina Hessler. Traen también, por un lado, algún mensaje, en este caso el comité organizador. Este es un sobre, lo podemos ver del comité organizador específicamente, que va dirigido a pues a una publicación en Checoslovaquia. Y trae la máquina, si la ampliamos, podemos ver que es la 23359. ¿Ok? Estos son otros dos ejemplos que he podido obtener a lo largo de los años. Este, lo que veo aquí es por las personas o lo que los enviaron. Están hablando que lo enviaron a jugadores, ya específicamente, probablemente alguna información, pases de acceso, no sé. En particular, del de abajo, está enviado a las Antillas holandesas, trae su recepción de cancelación por el reverso. Me llama la atención que en ambos casos ustedes se fijan, la máquina franqueadora está puesta, metieron los sobres al revés, en lugar de que estén en la esquina superior derecha, está en la esquina inferior derecha, y luego fue probablemente puesto a mano, ¿verdad? La calcamonía que vemos aquí con los detalles de la dirección de la persona. Aquí podemos ver que eran máquinas diferentes, incluso, entonces había varias máquinas en en la oficina del comité organizador de los juegos. Esta sí se alcanza a ver que es la misma máquina anterior, probablemente, no se alcanza a ver claro el número, pero hay una marquita aquí, que esta es la que nos dice que sí es la misma, pero esta definitivamente tiene una terminación diferente con la 56, ¿sí? Que es diferente a la 59, entonces pues podemos ver que había una más de una máquina. El permiso es el mismo, este sí se nota claramente, incluso en este otro sobre, que es un sobre grande, que habla sobre el control de alojamientos, podemos verlo. Aquí está la marquita que les decía, donde se alcanza a leer precisamente la máquina. Entonces, ese mismo permiso, simplemente pues había más de una máquina, es lo que podemos decir, en el comité organizador para pues cancelar la correspondencia que ellos tenían, aparentemente oficial en todos los casos, ¿sí?
Eh, pero también había compañías que pues le agregaron el México 68, ¿sí? Y que pues lo utilizaron, ¿sí? Aquí es de Travesías Universales, una compañía en la Ciudad de México que utilizó esto. Es una máquina diferente, con un número diferente, lo podemos ver claramente aquí, que utilizó esto para un servicio local, ¿sí? Otros ejemplos, por desgracia, el de abajo no está dirigido a nadie, está cancelado la orden, pero el de arriba sí. Pues podemos ver también que son diferentes máquinas, en este caso son PT Bowers, las máquinas, y traen pues su cancelación adecuada de máquina franqueadora con diferentes motivos de México 68, ¿sí? El sobre de abajo, pues simplemente lo pasaron por la máquina y lo cancelaron. Incluso tiene un detalle, si ustedes se fijan, los aros olímpicos están al revés, ¿sí? En lugar de tener 3 y 2, está 2 y 3. Mucha gente hacía eso para evitar problemas de regalías y cosas por el estilo, que quizás no era necesario, ¿sí? Ya que era de libre uso todavía en ese año los logotipos de las Olimpiadas. Bueno, eso es en cuanto a lo que he visto de máquinas franqueadoras. Hay solamente un solo uso de telégrafos, que es los telégrafos, pues, dependían en esos años de una oficina similar, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, que era la Dirección General de Telégrafos Nacionales, y luego de ahí salía, de la Secretaría salía también la parte de correos. Entonces, de aquí decía, use y coleccione los timbres postales olímpicos, promocionando eso. En México, el telégrafo en estos años se entregaba dentro de un sobre, iba el mensaje, entonces había que rasgar el sobre, como lo pueden ver aquí, para sacar el mensaje, y pues quedó el sobre, ¿verdad? Que en este caso es imposible saber en qué año fue utilizado, pero esto es una forma oficial de, de papelería de telégrafos nacionales donde promociona precisamente los timbres olímpicos de ese año. Es la única pieza que conozco, puede haber otras, no voy a negarlo, pero no la he visto aún. De papelería postal hay también poca papelería postal, similar a la anterior, pero que ya es en sí mismo papelería postal. Algunas de estas piezas quizás ya las presenté. Podemos ver aquí pues que es un timbre de una serie permanente de arqueología y arquitectura. Le agregaron un timbre de la serie olímpica, que fue cancelada el día de clausura, ¿sí? Junto con la otra cancelación especial. Pero el sobre mismo, la pieza misma de esta papelería postal, pues dice que usa y colecciona estampillas postales olímpicas, ¿sí? O sea, que se refiere precisamente a la Olimpiada. Podemos ver esta otra, aquí pueden ver ustedes una diferencia, aunque es el mismo valor que era el valor nacional de ese momento, con una cancelación similar, pero es una papelería postal diferente, o la que sigue también es diferente. Lo podemos ver en las letras y el tipo de sobre, ¿sí? Hay mucha papelería postal que México utilizaba en esos años, que podemos ver este tipo de información y ver sus diferencias. Es un tema, pues, algo más o menos estudiado, ¿sí? Utilizada, aquí tenemos dos piezas diferentes. Aquí lo pueden ver, usa y colecciona estampillas postales olímpicas. En el de arriba, pues está Estados Unidos, un timbre de correo aéreo internacional para enviado de Jalisco, de Ajic, Jalisco, a Estados Unidos. Y en el de abajo, pues cancelado la orden, como ya lo comentaba, una unidad móvil, si ustedes recuerdan también, platicamos de eso en la sesión anterior. Ya habla precisamente sobre lo mismo, usa y colecciona estampillas postales olímpicas. Se ve el color claramente, que son dos piezas diferentes, la calidad de la impresión del sello es claramente diferente, ¿sí? Y podemos notar pues, que es papelería postal. Luego vi una serie de cancelaciones y marcas postales que no he presentado. Aquí ustedes pueden ver piezas de uso regular mexicano, que fue dentro del Correo de México, y vemos aquí el cancelador, como va en diferentes colores, azul, negro, y también que tiene diferentes temas. Estos son los dos temas que yo he encontrado. México sede de los Juegos Olímpicos para 1968 y uso y colección de timbres postales olímpicos. Ustedes lo pueden ver aquí sobre
timbres conmemorativos, estos dos, el de Pedro Moreno y el de Primer Correo Aéreo Mexicano, y que ya lo comenté, que son sellos de uso de la serie de Arqueología y Arquitectura, que estaba vigente en esos años para Servicio Nacional. Hay otra, este es un tema que lo quise agregar aquí. Y esto vamos a ver varias piezas más adelante, eh, que mucha gente enviaba piezas de correo circuladas oficialmente en el correo para que fueran devueltas y se llevaran cancelaciones de devolución como esta. ¿Sí? Es la única, creo que es la única que tengo que tiene esta cancelación en particular. Si ustedes se fijan, es la cancelación de devolución. Aquí dice, regreses después de 3 días. Esto es de Hungría. La enviaron de Hungría a través de un vuelo de KLM, que es la cancelación especial que tiene aquí. Y en México lo regresaron el 27 de octubre del 68 y habla sobre la Villa Olímpica y como ya vimos, la Villa Olímpica estaba en la zona del Libertador Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y esta es la administración de correos de la Villa Olímpica en ese momento. Entonces es una pieza muy interesante, difícil probablemente conseguir. Les digo, ha de haber más, pero yo no he conseguido con esto. Vamos a ver otras más adelante. Esta ya la hemos visto, esta cancelación especial, que probablemente se agregaba a muchas piezas. Yo tengo muchas así, de correo regular, nada raras, simplemente pues decía México sede de los Juegos de la 19ª Olimpiada de 1968. Debe ser eh, el mismo equipo, ¿verdad? Que se utilizó, puesto a mano, definitivamente se nota, ¿verdad? Como marca postal que se agregó. Luego viene la parte de tarjetas postales, en el siguiente tema. Este es un tema que lo voy a dividir en varias partes. Una es, hice alguna presentación de Galas de México, que era una compañía que emitió las tarjetas postales oficiales del comité organizador, ahorita lo vamos a ver. Era una fábrica muy antigua en la Ciudad de México, para esos años, de mucha tradición, y que ha seguido ahí. Y dejo esto aquí para que ustedes se hagan una idea de quién fue Galas de México. Todavía es una compañía que hoy, 50 años después, o más de 50 años después de las Olimpiadas, sigue activa, tiene pues casi 110 años ya de funcionamiento en la Ciudad de México, ha pasado por diferentes manos, y pues sigue ahí trabajando. Pero en aquellos años, la mayor parte del material que ustedes encuentren de las Olimpiadas lo imprimieron ellos, ¿sí? Por la calidad que tenían los equipos que tenían, y este es un tema, yo creo que de importancia relativa para lo que fueron las Olimpiadas. Entonces, algunas cosas que hay sobre las diferentes tarjetas postales que voy a presentar a continuación. En todas ellas buscaban resaltar en México cultura, arte y modernidad. Hay 23 viñetas diferentes, en dos emisiones que yo he llamado una regular y una Sanborns, porque fueron vendidas en la tienda de Sanborns, así se llama una tienda a nivel nacional. Bueno, en aquellos años todavía no era completamente nacional, pero ya tenía muchas sucursales en las principales capitales de México. Y sus características es que eran cuadradas con las esquinas redondeadas, de 3 centímetros por 13 cada una. Al frente venía la viñeta que estoy mencionando, y siempre, en casi todas, venía lo que es el logotipo de México 68 sobre la viñeta en diferentes posiciones. Y aquí ustedes lo pueden ver, que es una tarjeta postal olímpica editada por Miguel Galas, con la autorización del comité, y pueden ver lo que les decía, que unas fueron impresas para Sanborns y otras pues no traen esa impresión, ¿verdad? Entonces son, como vemos, 14 regulares que no traen esa impresión y 5 que sí traen de esa. Y estos son las postales en sí mismas, con diferentes motivos. La de la izquierda es un dibujo de Rufino Tamayo, un pintor importante en aquellos años que estaba resaltando. El altar de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Puebla, si van alguna vez a Puebla, vayan, es de puro oro, o dicen que es de puro oro, cuando menos, es hermosísima, vale la pena ir, un lugar interesante. Eh, si recuerdan la parte de que comenté anteriormente, el diseño del logotipo de México 68 tiene que ver con los huicholes,
Entonces pusieron una gráfica de huicholes, quizás no la mejor, una viñeta, y un cuadro de José María Velasco, un pintor mexicano de, si mal no recuerdo, el siglo XIX, donde presenta al Valle de México, todavía sin la Ciudad de México tan grande como hoy en día, que estaría pues, todo esto cubierto. La cerámica, el árbol de la vida, ¿sí? Y el cojoyotl de la cultura náhuatl, dos piezas interesantes del museo. Otras piezas de arqueología, una estatuilla maya, y este es un buzón que ha salido también, un buzón tallado en madera del siglo XVI de Chiapas, que ha salido en otras estampillas de México, ¿verdad? Más de una vez. Diego Rivera, uno de sus cuadros de Alcatraces, él tiene varios, este es uno de ellos. El convento en Tepoztlán, en el Estado de México, también vale la pena irlo a visitar alguna vez si están por aquí, si no han ido. Tasco, pues ya ven aquí el México 68, es más prominente, igual que la maqueta del Palacio de los Deportes, de fue una sede olímpica, mariachis no podían faltar para México, y pues a la derecha tenemos el Museo de Antropología e Historia. Si ahorita van ustedes, pues se va a ver muy diferente. ¿Por qué? Porque era aquí está prácticamente cuando se abrió el museo, y van a ver aquí hay no plantas y más movimiento, ¿verdad? En esta parte del museo. Los quetzales, que es un baile tradicional en Puebla, una escena clásica de competencia, las Olimpiadas, los sellos de creo que es la tercera emisión o la cuarta, de preolímpica. El salto en San Luis, suena raro que hayan puesto, pero bueno, fue lo que pusieron. El Estadio Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, también donde se llevó a cabo parte de las Olimpiadas. La Catedral de la Ciudad de México, Toros, ¿sí? Un arcón de Olinalá, que es una cajita de madera, en teoría tallada a mano y pintada a mano también. Esta se ve una pieza antigua, hoy en día todavía se pueden conseguir estos materiales, no antiguos, modernos, por supuesto. Perdón, el logotipo de las Olimpiadas a gogo, que era lo que predominaba probablemente en la época. La vista del Valle de México, ¿verdad? Ahora con un árbol ahí, pero ya es fotografía, no es un cuadro como el que vimos antes. Y la última son los deportes olímpicos de esta serie. Solamente he encontrado una tarjeta circular. Debe haber muchas porque se vendieron. Yo no las he encontrado. Ustedes pueden ver aquí que fue precisamente una unidad móvil la que la está cancelado con color morado, ¿verdad? Esta pues fue enviada a España, que fue precisamente donde la encontré. Sí, entonces, bueno, estas son las Olimpiadas, las postales. Entonces, hay otra serie de postales que fueron hechas por alguien que se llama Lapper en la ciudad de Monterrey, que son afelpadas, y estas también son muy coleccionables. No se alcanza a ver aquí, lógicamente, la parte afelpada, pero bueno, a lo mejor sí, pero es como si estuviera, ¿cómo explicarlo? Pues así como mullidito, ¿sí? Así se toca como telita, ¿sí? De estas no he visto nunca circuladas, no quiere que no haya. Aquí tenemos estas, son 6 en total, todas con motivos precisamente de las Olimpiadas, desde los Juegos, el calendario azteca, la Paloma de la Paz, un lado, una alegoría de la paz. Esta es Quetzalcóatl, en la ciudad de Tenochtitlán, en México, y pues bueno, acá otra alegoría de los Juegos, como lo podemos ver. Sí. Quizás la más interesante, que quizás muchos todavía están buscando, es esta. Ahí se nota el afelpado, quizás lo puedan percibir en esta fotografía, del logotipo de México 68. Es toda la postal, digo, ya se ve desgastada por los años, habrá que recordar que tiene más de 50 años, esta materia circulando. Entonces, pues, pero como que este está en muy buenas condiciones. Hay muchas otras, y no me voy a adentrar en ello, porque si no, no terminaría, pero de muchas otras postales olímpicas que festejaron precisamente los Juegos con diferentes temas. Estas son de las más clásicas que ustedes pueden encontrar, pero hay muchas de visiones de la ciudad, de diferentes lugares de México,
que hablan precisamente sobre la promoción de las Olimpiadas en esos años. Entonces, con eso terminamos lo que es tarjetas postales. Quizás la parte más amplia que podría ser de esta charla es lo que tiene que ver con las emisiones de otros países que emitieron timbres con motivo de las Olimpiadas. Entonces vamos a hablar de sellos, de hojas souvenirs, de cubiertas y de máquinas franqueadoras, que incluso todavía algunas existen por ahí que se usan. ¿Sí? Esto es sumamente interesante. Yo he encontrado solamente un catálogo, que es este de Iberdi Tellier, que a lo mejor le puede servir de referencia a alguien, que habla sobre los sellos que se han emitido en los diferentes países olímpicos. Ese le llama el catálogo olímpico, desde 1896, en este caso, hasta 1996, que es el que yo tengo, no ahorita otro año. Y si nos vamos a la sección de los Juegos Olímpicos de México, pues podemos ver algunas cosas interesantes, ¿sí? En total yo he encontrado, porque no todos están en IBER, quiero decirlo, como ustedes pueden ver, no todos están en IBER, los países. Hay 24 países, perdón, 94 países que yo he visto que han, o países que existían en ese momento, porque hay muchos países que han cambiado o dejado de existir en ese momento, de los cuales enviaron atletas, de esos 94 países que emitieron sellos, 64 de un total de 112 participantes. Esto quiere decir que de los 112 países participantes, 64 emitieron sellos, ¿sí? Hay 30 países que emitieron sellos, pero no enviaron atletas a México. Y eso suma, pues bueno, los números que ustedes pueden ver ahí. Y BERT también hace este catálogo una separación, que es parte de lo que quiero presentar, sobre por años, porque no todos los sellos fueron emitidos el año del 68. Hay sellos que fueron emitidos previamente, hay sellos que fueron emitidos el año, y hay otros más que fueron emitidos posteriormente a las Olimpiadas. Muchos de los que fueron emitidos posteriormente se refieren a ya medallas o a algunas asignaciones importantes que el país consideró que debería irse en un sello más adelante. Sin embargo, hay otros 21 sellos que no fueron, que no están incluidos aquí, que son de dos países, ¿verdad? Que no incluye IBERT, o que yo no los vi dentro de este catálogo, no quiere que no estén, yo no los vi. México, pues emitió 40 sellos y 18 hojas de recuerdo, nomás para que tengamos. Esto quiere decir que de las Olimpiadas, lo que yo he podido recabar, puede ser que haya más, por eso le puse este simbolito. De las Olimpiadas de México 68 hay 715 sellos emitidos, según mis números, y 81, perdón, 82 hojas de recuerdo al respecto. Lo que quiero ahora es presentarles un poquito de esto. Hay que considerar que puede haber mucho material relevante también relacionado con la Olimpiada. Por ejemplo, esto ya lo había presentado, pero lo quiero repasar nomás porque está dentro de este tema también. Pues la antorcha olímpica pues viajó de lo que fue Olimpia a Atenas y posteriormente de ahí pasó a Génova, luego a Madrid, luego al puerto de Palos, y cada uno de ellos, como ustedes pueden ver aquí, pues fue agregando sus sellos, sus cancelaciones. Algunas utilizaron pues los sellos emitidos especialmente para ello, otras veces no, ¿sí? Es interesante, por ejemplo, España, y esto también lo podemos encontrar, diferentes países emitieron los sellos olímpicos de las Olimpiadas de México, pero también las Olimpiadas de Grenoble, que eran las Olimpiadas de invierno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí del paso de la antorcha olímpica, pues que iba a México, el 31 de agosto, al 10 de septiembre que estuvo ahí por España, pues pusieron un timbre precisamente de Grenoble, no de la Olimpiada de México. ¿Sí? Podemos ver la ruta que siguió aquí de las diferentes ciudades, en esta cancelación especial de España, pasó a Bahamas, lógicamente en barco, ¿sí? O en avión, no recuerdo, y luego ya entró a Veracruz, que es lo que ya he presentado anteriormente, y los detalles, ¿verdad?, de cómo llegó a México. Hay una pieza que se me hace muy interesante,
también, que fue hecha precisamente por Dalí, que se llama El Atleta Cósmico, que está como patrimonio nacional de España. Hay varias de estas, lógicamente, y ustedes la pueden conseguir, incluso en internet la pueden encontrar, que habla sobre el atleta cósmico, como dije, y en este caso, pues fue presentado al Estado español en la Olimpiada Cultural. Acuérdense que junto con la Olimpiada de los Juegos en sí mismo, había una serie de eventos adicionales, y uno de esos eventos era la Olimpiada Cultural, donde se presentaba arte, y bueno, esta fue la pieza que se presentó. Los propietarios de esta fue primero Anselmo López Martín, que era el vicepresidente del Comité Olímpico Español, luego el rey Juan Carlos, y en 2008 pues formó ya parte del Patrimonio Nacional y está en la Fundación Gala Salvador Dalí en Figueres, España. Si ustedes van alguna vez ahí, la pueden ver. Y si no, como les decía, en internet la pueden bajar y detallar. Esta es una pieza muy interesante. Yo tengo un par de ellas, estampas muy agradables. Pero si vemos ahora a los que emitieron sellos conmemorativos para la Olimpiada de México 68, son todos estos países, y he marcado tres en particular, que uno es Costa Rica, Sierra Leona, y el otro es Fujeira. Yo sé que ya tuvimos alguna charla hace 1 o 2 años, no recuerdo, sobre eh, sellos prohibidos y cosas por el estilo. Muy interesante, y en ese entonces incluso pregunté sobre este sello que les voy a presentar a continuación. Pero bueno, son todos estos países. Es difícil, esto está ordenado alfabéticamente, pero es difícil quizás leerlo aquí, pero es más fácil verlo de esta forma, para que veamos los países que emitieron sellos y los que no. Llama la atención que países como China, bueno, aquí me faltó marcar Mongolia. Bueno, países como China, pues no emitieron sellos, Sudáfrica no emitió sellos, Brasil, Argentina, Chile no emitieron sellos, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra no emitió sellos, Portugal no emitió sellos, Italia de las Olimpiadas de México, ¿sí? Entonces, pero eso no quiere decir que no haya habido pues algunas cancelaciones especiales, como vamos a ver el caso de Austria, ¿verdad? Más adelante. Entonces podemos ver que una gran parte del mundo sí. Los que están en azul son los tres que he mencionado antes, que no están reconocidos en IBERT, o perdido, yo no los encontré. Sobre el sello, ahorita vamos a ver los sellos que emitieron. Entonces, vamos a ver, yo aquí lo dividí por partes, como es muy extenso y presentar todo es imposible, simplemente para captar la atención y para que veamos la variedad de temas que se utilizaron por estos diferentes países, ¿sí? Quizás no es la mejor selección, pero bueno, fue la que se me hizo interesante para esta presentación. Lo primero, pues es Grecia, como en las Olimpiadas, cuando es la apertura, siempre presentan a Grecia primero. Podemos ver aquí su emisión de sellos con motivo de las Olimpiadas de México 68. No siempre mencionan que son con ese motivo, pero son los que se reconocen que fueron para ese motivo. Sí, entonces aquí lo podemos ver, algunas veces sí lo mencionan, aquí como está esto de México 68, aquí del 68, sí, algunos son otros, también lo mencionan por acá, pero bueno, son la forma en que pues, cada país lo maneja diferente. Esta es muy diversa. Incluso fue emitida en dos partes y no fue emitida toda junta. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, ya los sellos utilizados postalmente, ¿sí? Y que esto es el paso en la antorcha olímpica, ¿sí? Acuérdense que también para correr de Olimpia a Grecia, pues lo tuvieron que llevar, la llevaron a pie, y la antorcha, y entonces, pues bueno, pues fueron cancelando ya al paso de donde iba la antorcha. Y esto ya es un uso más natural, probablemente, enviado a Estados Unidos, ¿verdad? Por correo aéreo. Aquí tenemos otros ejemplos. Esta es una pieza, la de la derecha es una pieza muy interesante, quise poner esta aquí. Eh, no estoy seguro si haya circulado o no, por la cantidad de sellos que trae, cancelaciones que trae, pero es una pieza, yo creo, interesante. Hay un museo, como dice aquí, de la Academia Olímpica Internacional,
donde se supone que recibió el director del museo esta pieza. Y ustedes pueden ver pues piezas de México, ¿verdad? Pero también sellos de Grecia, pues con diferentes fechas, supongo yo que por donde iba pasando la antorcha olímpica, llegó a México y lo regresaron. Es difícil saber si circuló porque no trae otra cancelación, probablemente sí, sí circuló esta pieza, pero bueno, muestra cosas que son interesantes precisamente del paso de esta antorcha, de cómo fue utilizado este material. Sí. Otros ejemplos ya de sellos de países, tenemos Algeria, Andorra, Albania, las dos Alemanias, sellos diferentes, pero bueno, que incluyen lo que ellos estaban en ese momento teniendo. Acuérdense que eran dos Alemanias, las quise poner juntas, pero y ahora son una otra vez. ¿Sí? Bahamas, donde llegó la antorcha olímpica. Egipto, no se llamaba Egipto en esos años, se llamaban Emiratos Árabes Unidos. Sí, que todo el mundo también lo conoce como Egipto, pues el nombre oficial era eso, y emitieron estos dos sellos, muy típicos de ellos con la cultura griega. Madagascar solamente emitió uno. Burundi emitió más de estos, lo que los que estoy presentando aquí. Sí, hay países que emitieron muchos sellos y quizás no muchos de ellos hayan sido usados postalmente. Voy a presentar luego algunos usos. Este es un ejemplo de ellos que yo tengo mis dudas de que hayan sido utilizados todos postalmente. Como ustedes pueden ver, acá ya hablan sobre los resultados de las medallas, como les decía. Entonces fueron utilizadas en dos emisiones. Esta es la primera emisión, la de abajo. La de arriba es la segunda emisión. Y tengo mis dudas de que la segunda emisión haya sido usada postalmente. La primera sí fue usada. Dominica, me llamó la atención porque están pues son dobles, timbres dobles, ¿verdad? Similar a lo que fueron los sellos que hicieron en México de movimiento. Guatemala, hay dos series, una con sobremarca de aéreo y la otra no, la Polinesia Francesa, que definitivamente ellos no enviaron atletas, ¿sí? De correo aéreo, ya saben, allá en los mares del sur, en medio del océano. Marruecos también no envió, hasta donde recuerdo, participantes, pero una serie interesante. Nicaragua, de estos hay muchos más de Nicaragua. República Francesa solamente un sello emitió. Francia. Yugoslavia, un país que ya no existe, como ustedes saben, al igual que Uganda, Kenia, Tanzania. Yugoslavia pues tiene dos series, como lo podemos ver, la de arriba y la de abajo, y lógicamente hay hojas de recuerdo también. Acá Uganda, Kenia y Tanzania estaban juntos en su servicio postal, no necesariamente como país, luego ya se separaron y emitieron estos sellos. Esta serie de cuatro. Y estos son los dos países que les decía que no están reconocidos en nivel. No quiere decir que no haya postalmente. De Costa Rica se ha encontrado mucho utilizado. Postalmente de Sierra Leona no. No he encontrado, pero debe haber. Acuérdense que Sierra Leona pues, emitió por un tiempo muchos sellos autoderibles, de formas muy diferentes, igual que otros muchos países en su momento. Pero bueno, estos son los sellos de estos dos países. ¿Sí? Luego vamos con las hojas souvenirs, simplemente mostrar algunas, hay de muchos tipos, algunas son más interesantes que otras. Afganistán, aquí perforada, una hoja souvenir. Albania, también, otra hoja souvenir, pues está perforada parcialmente. Barbuda, no envió atletas, pero bueno, tiene esta hoja souvenir, además de una serie de sellos. Bolivia, esta hoja souvenir no perforada, ¿sí? Y remarcan mucho la Dirección Nacional de Correos y hay más sellos todavía de ellos, habría que ver si todos fueron utilizados. Camerún y Gabón, algo parecido, ¿sí? A países africanos, perforados, sin más que decir más que los sellos. Irak, sin perforar. Ruanda, eh, 6 sellos perforados. En esto que recuerdo, Liberia,
esos países que a veces no nos acordamos que existen, pero están en África, con estos dos sellos en esta hoja de recuerdo. Y Somalia, ¿verdad? Aquí tenemos esta bonita hoja de recuerdo, creo yo, con estos cuatro sellos perforados, ¿sí? Luego vamos con las cubiertas, que quizás es la parte más interesante. Aquí lo separé, como dije, en hojas digo, cubiertas de primer día, circuladas, cancelaciones especiales, ¿sí? Eh, Aquí vemos a Alto Volta, ya no se llama Alto Volta, este país ya no existe como tal, ahora se llama Burkina Faso, incluso tuvo ahí algunos cambios geográficos pequeños. Cuba, ¿sí? Todos cancelados del día de emisión. Ustedes pueden ver que son diferentes fechas, lógicamente. Rumanía tiene muchos sellos, aquí nada más una parte. Bután también tiene, no sé, 20 sellos o 15 sellos, no recuerdo. Esto lo emitieron el 1 de octubre, antes del inicio de las Olimpiadas. España, como ya lo mencioné, los sellos, estos son sellos particularmente de la Olimpiada, de los deportes de la Olimpiada de verano, no de invierno, como el que utilizaron para la antorcha olímpica, ¿verdad? En el pasado, pero bueno, es lo que existe. Senegal, sí, ya mencioné algo de esto anteriormente. Eh, Aquí tenemos Camboya. Es Camboya en español, se lo chequé, no Cambodia como le decimos muchos, pero es Camboya. Eh, la fecha de emisión, aquí simplemente pues la marcan gran cancelación y junto con otras. Y esto es lo que les decía de que mucha gente enviaba otra vez las piezas, la quise poner porque es circulada, ¿verdad? De Francia a México en la lista de correo o poste restante que conocemos, que fue devuelta por haber cumplido el término de ley hasta la manita de devuélvase, no reclamada. Y lógicamente lo que la gente buscaba pues es las marcas que podrían haberle puesto al reverso. Aquí tenemos otras este es de Corea, también de día de emisión, circulada de Estados Unidos, ¿sí? Y otra de Bulgaria, también circulada el día de emisión, ¿sí? Creo que es a Rusia, no me acuerdo, ¿sí? No alcanzo a leer cirílico muy bien. Espero que alguien de ustedes sí. Y luego me dice si estoy en lo correcto. Y en fin, vamos ahora con piezas ya circuladas, aunque ya vimos estas piezas circuladas, pero ya circuladas normalmente, sin que sean con cancelaciones especiales de día de emisión. Aquí vemos esta de Honduras, ¿sí? Incluso ustedes pueden ver que están sobrecargadas, ¿verdad? Son sellos normales sobrecargados precisamente con las medallas. Y acá tenemos esta bonita pieza de Hungría, perdón, de Rumanía, que va dirigida a Nepal, un lugar bastante raro, ¿sí? De entrega. Indonesia también tiene una serie muy bonita enviada a Italia, ¿verdad? En serie regular, una postal y un registrado de Israel. Israel, yo no estaba seguro si incluir este sello o no de Israel, porque propiamente en sí no es por el motivo de las Olimpiadas, pero en Israel se jugó la final, que forma parte de los Juegos, por eso lo incluí, las finales de fútbol para la selección de los equipos que iban al Mundial. Entonces Israel emitió este sello con ese motivo y consideré que pues como era parte de las Olimpiadas pues debería estar aquí, ¿verdad? Entonces un sobre oficial como lo podemos ver del ministro de Correos, probablemente enviando material similar. Sí, Mongolia a Rusia, sí, un sello ahí muy interesante. Mongolia tiene varios sellos, por eso dije se me olvidó marcar en el mapa Mongolia. Anterior, Malasia también enviada a Inglaterra, ¿sí? Con sellos con motivo de las Olimpiadas. Y aquí tenemos estas dos bonitas piezas también. Este es de Perú, que tiene uno de los sellos de Perú que emitió por las Olimpiadas, podemos reconocerlo fácilmente, pero como que le faltó porte y pues lo agregaron ahí con esta máquina franqueadora. Togo, un lugar en África, hacia Inglaterra.
Rusia emitió también tarjetas postales, no nomás sellos, como los podemos ver acá arriba, que estaba dirigido a Canadá, y este de acá abajo es dentro de la Unión Soviética, pero aquí vemos que es una tarjeta postal oficial, ¿verdad? Que dice México. Hay varias de estas, sí, con varios juegos que lo enumeran, ¿sí? Y pues está cancelada. Probablemente este, eh, una cancelación especial por la fecha, que es 12 de octubre del 68, pero es circulada dentro de Rusia. Venezuela, ¿sí? A Estados Unidos, una postal, y acá tenemos Checoslovaquia, ¿sí? Con el correo aéreo a Estados Unidos también, que lo va marcando ahí estos sellos. Eh, Bélgica, aquí, lógicamente debe ser filatélico, el sobre que tenemos aquí de enviada de Bélgica a Estados Unidos, porque ya vimos esta postal anteriormente, se la mostré, es de esas postales afelpadas, eh, y pues alguien la tuvo que haber impreso ahí para la época, haberla podido imprimir en el sobre, pues está interesante, ¿sí? Bueno, pues son los sellos de Bélgica, y acá tenemos, como les decía, Costa Rica, pues sí fueron utilizados en este sobre que fue enviado a Finlandia. Desconozco por qué Ibert no lo ha reconocido, pero pues sí está en Scott y en otros catálogos, por supuesto. De Ecuador hay una serie muy grande de sellos, varias series de sellos de las Olimpiadas. Pues este está muy mal cancelado por desgracia, pero sí fue circulado. Es una carta certificada. Y por último tenemos de este lado a Alemania, Estados Unidos con otros sellos que tenían, ¿verdad?, en circulación en ese momento. ¿Sí? Acá es interesante, el de Ecuador, si ustedes ven, también trae pues algo que menciona las Olimpiadas de Tokio anteriores, y la serie de sellos que ellos emitieron habla sobre la historia de las Olimpiadas, pues no habla específicamente de México, ¿verdad? Pero termina en México y fue emitida pues para ese motivo. ¿Sí? Eh, Esta es una pieza muy interesante porque es de Taiwán. Taiwán en esos años era reconocida por las Naciones Unidas y tenía un asiento en las Naciones Unidas, no así China, que no era miembro de las Naciones Unidas al inicio de los 60. Entonces, pues es interesante, ¿verdad?, ver esta pieza enviada pues, a Estados Unidos. Y luego vienen algunas cancelaciones especiales que he encontrado por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, de vuelos, ustedes podemos ver aquí de Austria, que era lo que les mencionaba hace rato, eh, que salieron a México, un vuelo especial de Viena a México, probablemente para llevar turistas o para llevar atletas. Y pues otra vez el costo restante y pues, buscando que le pusieran estas marcas al reverso, como ustedes lo pueden ver. En este caso, pues son dos sobres que salieron pues, probablemente juntos y pues les pusieron la marca pues, muy similar, ¿verdad? Eh, una fue regresada y otra. Las dos fueron regresadas. Inglaterra también hizo lo mismo con su equipo olímpico, ¿verdad? Que salieron del aeropuerto de Londres el 7 de octubre del 68. ¿Sí? Esta no la regresaron, esta sí iba dirigida a alguien en particular en este aerograma, ¿verdad? Que se ve aquí. Y la cancelación, pues, es una cancelación especial precisamente por ese motivo en la que se fue. Bueno, luego hay varios temas adicionales que creo que es interesante, y esta es una de las piezas que les quería comentar particularmente. Fujairah o Fujeira, como algunos le decimos, en teoría sus sellos pues se consideran nocivos, ¿sí? Pero este sobre sí circuló. Eh, Hay muchos sellos, ¿sí? Yo tengo muchos de ellos que me han regalado, los he conseguido sin costo prácticamente. Por esta pieza sí la compré. Pero pues está circulada y por el reverso ustedes pueden ver que llegó a Estados Unidos. Está marcada, ¿verdad?, de recepción en el Times Square en Nueva York, que era donde iba dirigida. Entonces, muy interesante ver que pues, hay algún material que siempre circula, ¿verdad? Que no necesariamente eh, es aceptado por todos, pero pues bueno, sí utilizó y pagó el servicio.
Se ve aquí claramente que es del correo de Fugere, el postmaster general, o la oficina de correos. Fugere hoy en día pues forma parte de los Emiratos Árabes, ¿sí? Es una ciudad importante ahí, ¿sí? Y otra cosa que se me hizo interesante, que encontré por ahí también, es el Vaticano no emitió timbres o sellos de las Olimpiadas, pero aparentemente el Papa Pablo VI mandó un mensaje radial pues, con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos, sí, y pues hay un sobre conmemorativo especial de ello. Y como he mencionado anteriormente, si no hubiera estos sobres, probablemente mucho de estas cosas se olvidarían y se perderían en la historia, sí. Y por último, tenemos algunas máquinas franqueadoras, y con esto ya termino. Esta es la única que he encontrado de la época, si mal no recuerdo. Es del Paso National Bank. Quise ponerlo aquí para aquellos que no identifiquen dónde está el Paso. El Paso está pegado a la frontera con México, con Ciudad Juárez, ¿sí? En esta zona precisamente. Bueno, pues este es un sobre circulado del banco el 12 de abril, o sea, ya hablas precisamente del 68, las Olimpiadas de México, de Estados Unidos. Probablemente es la única pieza oficialmente, digamos, emitida por el correo, o autorizada por el correo, quizás no emitida por el correo, pero autorizada por el correo estadounidense que habla sobre las Olimpiadas. Hay otra serie de cancelaciones, pero no son, no mencionan las Olimpiadas, simplemente mencionan otros eventos hacia las Olimpiadas, ¿sí? Y este fue uno de los que más me ha llamado la atención porque este es del 98, ¿sí? Es un franqueo mecánico de Eslovenia conmemorando precisamente el 30 aniversario de ganadores olímpicos que aquí los menciono. Chequé cada uno de ellos tuvo pues sus medallas, ¿sí? Pero es interesante que todavía, algunos años después, pues hay gente o países que siguen sacando esto. Hay que acordarnos que Eslovenia no era un país como tal, y no emitió timbres en el 68. Y bueno, pues esto es lo que cubrimos, ¿sí? Espero que les haya gustado hasta aquí. Sin embargo, ¿qué sucedió después? Y también nomás se desarrolló lo que fue una olimpiada, una exposición filatélica, que fue FIMEX. Aquí podemos ver una exposición filatélica internacional. Aquí podemos ver los diferentes logotipos de los diferentes organismos internacionales de otros países que participaron, y cada día pues hubo una cancelación especial. De esto hay mucho material que ustedes pueden encontrar. Tenemos la parte filatélica de Correos de México, el Día de los Estados Unidos, el Día de la Gran Bretaña, el Día de las Américas, el Día de la Aerofilatelia, el Día de las Naciones Unidas, el Día del Coleccionista y por último el adiós, ¿sí? México 68 fue un evento pues gran, que tuvo mucha repercusión, como ustedes pueden ver, en muchas partes. Hemos cubierto en la parte uno y 2 todo esto que ya mencioné al inicio, ¿sí? Las emisiones postales también de México, todas las series preolímpicas, la olímpica y la serie de Fuego Nuevo. Cubrimos pues todos los temas de otras cosas relacionadas, pero no directamente con sellos postales, al igual que sellos postales de otros países, y basado principalmente en este catálogo, que yo creo que es una gran ayuda y fue muy atinado el que lo hubiera emitido y ver. No sé si lo han actualizado, pero valdría la pena si a alguien le interesa. Se emitieron muchas otras cosas, no me voy a entretener en ellas porque ya se hace tarde para todos, pero hay muchos otros temas que se emitieron, como este pequeño álbum de timbres olímpicos de la época, donde se ponían los sellos olímpicos mexicanos, ¿sí? En ese entonces era común. Y podemos ver nomás para cerrar el logotipo que se sigue usando y que por ahí, por ejemplo, algunos de ustedes lo pusieron en su fondo, donde muchos pósters y mucho material se elaboró directamente con esto y se habla de los huicholes. Bueno, aquí tienen un ejemplo de qué eran los huicholes, típico, ¿sí? Donde en teoría nace de ahí del crecimiento de las letras
que es parte de lo que la idea de los huicholes, no con letras, sino con imágenes y dibujos, ¿verdad? Que van creciendo. México 68 es una foto real de esa época, pues aquí lo pueden ver en el estadio, fue en el Estadio Olímpico con el pebetero ahí atrás. Mucha gente estuvo, se metió por todas partes, quería participar, fue un gran evento a pesar de las situaciones de la época y de lo que podía haber sido de mal augurio. Salió muy bien, México pues, resultó muy agraciado, al igual que todos los participantes, donde se rompieron una cantidad enorme de marcas olímpicas, ¿verdad? Y pues se acabó México y seguía Múnich. Ojalá alguien luego presente Múnich 72, ojalá sea igual de interesante y amplia. Y pues muchas gracias a todos por haberme aguantado estas 3 sesiones. Espero que haya sido de su interés y que pues alguien se anime a coleccionar o a juntar o a ver, no nomás esta Olimpiada, sino alguna otra que yo creo que valga la pena. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. A sus órdenes. Jorge, ¿ya oíste que Marcelo Ebrard dijo que quieren pedir las Olimpiadas para el 2036? Está bien. Para Se que me hace empieces. interesante. Para que empieces. Oye, en el 36 voy a tener 70 y qué. No sé cuántos años, 76 años, espérate. Vas a ser joven, joven. Apenas, Claro, ¿verdad? Vayas empezando. ¿Van a meter desde ahorita sellos o qué? así es. Ahí Fernando ya tiene la mano. Dale, Luis Fernando. Sí, hoy no me aguantaba las ganas, porque hoy no voy a hablar de política, sino de olímpicos, Jorge Weiss. Adelante. Bueno, empiezo por decirte, Jorge, que la verdad es que te ves muy mal. Ojalá te cures. Eso espero. Sí, Gracias. sí, que pases rápido esa cosa. Te ves horrible. Has hecho un esfuerzo enorme por presentar en medio de mocos y lágrimas. Jorge, dos cosas. Yo no estaba muy consciente del catálogo IBER que estabas usando y supuse que era el IBER corriente, pero ahora veo que tenés un IBER especializado del tema. La serie de Costa Rica, en un IBER normal, puede ser difícil de encontrarla, porque no salió en el 68, sino avanzado el 69. Es una de las particularidades de esa serie en el caso de Costa Rica. Pero debería estar en el especializado de IBER. Desconozco las razones por las cuales no está ahí. Quiero decirte que esa serie yo la colecciono y precisamente la última vez que la pudieron ver algunos amigos de por acá, bueno, Roberto Gutiérrez la vio en Cuenca. Pero claro, Roberto viene aquí, prende la casa y se queda dormido detrás de la foto. A ver si se asoma. Esa colección, yo la llamo la serie maldita de Costa Rica. Ándale. Y la he presentado así, cuando la presenté en Praga me la castigaron, pero me la castigaron por el tratamiento y dijeron que ese nombre no se podía poner y me dieron el tratamiento el mínimo posible. Pero la presento en tradicional, porque es riquísima para tradicional. No, por supuesto, no es para hacer temática. Es más, hacer una temática de México 68, ya hemos hablado en las últimas sesiones tuyas, en especial en la primera, que tendría algunas dificultades de contextualización grandes, trabajar la contextualización. Sin embargo, esto es un frijol, no era un diente picado. Qué vergüenza. Bueno, es lo que nos pasa a los mexicanos y a los ticos, que comemos arroz y frijoles. Los ticos arroz y los mexicanos frijoles. No en Monterrey, Jaime. Entonces, es una serie importante. Es una serie que tiene un lugar especial en el tema de tradicional porque con 5 estampillitas, por sus variedades y su circulación, da para 8 marcos sin problema. En el sobre que vos mostraste, que es un sobre normal con un destino muy lindo, lo que más llama la atención no es el destino ni la normalidad, sino las tarifas. Es un sobre que con 2 estampillitas paga la tarifa exacta.
Y lo más interesante no es que se pueda hacer eso, porque las combinaciones de esa naturaleza todas eran posibles, sino que dada la estructura de las tarifas, México 68 en Costa Rica permite pagar con estampillas únicas prácticamente cualquier tarifa, de todas las tarifas regulares ordinarias. Y eso hace una serie particularmente querida. Bueno, ese era mi comentario. El otro comentario, este es más pregunta, A ver. es cómo hay gente que sea capaz de coleccionar cosas como, voy a poner un ejemplo, vos mostraste muchos. El de Fujeira me sorprende, definitivamente me sorprende, pero sabemos que se usaron sobres en Fujeira. Son escasos, no sé, no es que te costó una fortuna, pero platica te ha de haber costado. Y lo que sí me llama la atención es sellos como los de Dominica. Eso sí que no deberían aparecer, pero ni en Iber ni en ningún catálogo, porque esos fueron hechos para engañar a los coleccionistas. Y ese era el único propósito, engañar, robarlos, quitarles plata a los coleccionistas. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo los coleccionás? ¿Qué haces con ellos? Es muy buena pregunta. Mira, esto lo he llevado por partes a lo largo de casi 40 años, Luis Fernando, que he coleccionado México 68, sí. Empecé con los sellos de México, lógicamente, y un buen día, y pues con todas lo que ustedes vieron, las parte 1 y 2. Y parte de lo que vieron hoy, de algunas cancelaciones, de algunas cosas que se fueron presentando, junto con algunas pues, piezas, ¿verdad? Que vimos hoy. Pero un buen día dije, bueno, pues ya se acabó esto, ya no hay más, ya no encontraba más. Dije, ¿qué hago? Eso fue hace como 5 años, 6 años. Y dije, bueno, no tenía ganas porque lo había pensado ya desde hace 10 años, si me iba a mundial o no. Y como ustedes han visto, yo he expuesto, lógicamente, he ganado algunos premios, pero no soy un gran aficionado a montar todo para exponer, ¿sí? Entonces dije, bueno, ¿en qué me sigo entreteniendo? Y dije, bueno, ¿qué pasa si me voy a mundial? Que es lo que pensé hace 10 años. Y hace como 5 años decidí hacerlo, ¿sí? Pero mundial ya representa para las Olimpiadas, al igual que para cualquier otra cosa que uno tome de filatelia, pues un reto diferente porque te vas a enfrentar con cosas como las que tú acabas de mencionar de Costa Rica, ¿verdad? Donde una sola emisión puede ser muy extensa y puede ser completa per se. O te vas a enfrentar a lo que acabas de decir de Dominico de Fujieira, en donde por una parte es difícil encontrar sellos utilizados postalmente. No tengo ninguno de Dominica, no quiere decir que no haya, pero yo no los he visto. De Fujera tengo muchos, además de los que ustedes vieron hay muchas otras series que quizás no hayan sido nunca usadas postalmente, pero esta sí fue usada postalmente y sí se encuentra. ¿Cuánto me costó? Fueron como $18, tampoco fue una cosa así exagerada. Sí, o sea, no es algo así. Y Suertudo, lo que estuve buscando, perdón, ¿cómo dices? suertudo. Gracias. Lo que estuve buscando particularmente no es que fuera usada en Fujairah, porque eso pues puede ser que le pusieran la cancelación a la orden, como lo sabemos, sino que tuviera recepción. Claro. Fue lo que tuve cuidado, ¿sí? Al momento que la busqué. Y yo creo que esa es la parte interesante, o sea, aquí no hay piezas caras, quizás la más cara es esa, ¿sí? O alguna otra, pero similar precio. Valen entre 1 y 5, $8, quizás las caras serán de $8. Pero lo interesante es encontrar las piezas, yo creo que es la parte de entretenimiento filatélico, circuladas postalmente, ¿sí? Yo creo que esa es la parte interesante de todo esto. Claro, de repente, mira, yo creo, bueno, se me dieron varias ideas juntas, perdón. De repente tenemos el caso como de Rumanía, ¿sí? Que tiene un montón de sellos y a mí me da la impresión que de las Olimpiadas, no los mostré todos, pero a mí me da la impresión que muchos de ellos
o sea, muchos le decían a la gente, los tienes que utilizar, o eran los únicos que habían, y la gente mandaba así sus piezas de correos regular. Y por eso circularon. Pero eso no quiere decir que sea igual que otros lados, necesariamente, donde sea más difícil, pues encontrarlos, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué lo hago? Pues por hobby, punto. Y lo espero seguir haciendo y quizás no valga mucho. Tengo un álbum completo también de todos los falsos y demás de esos países, no, ¿cómo le llaman? Nocivos, que alguien me dio alguna vez o que venían junto con un paquete, no me acuerdo. Sí, pero pues eso no tiene sentido mostrarlo, porque eso pueden ser estampitas de cualquier cosa, ¿verdad? No sé si contesté tu pregunta más o menos. Pero yo concretamente decía, ¿qué haces? Pero ya me dijiste. Vamos allá de las de Dominica, es lo que haces con todo. Muchas gracias, Luis Fernando, por la pregunta. Mauricio. Gracias. Hola, Jorge, felicidades por la charla, muy interesante. Y me gustó mucho ver ese sobrecito que colocaste de Honduras. Precisamente esa emisión de sobreimpresiones, con esta sobreimpresión de los aros olímpicos y las medallas de oro del 68. Bueno, tú tienes ese Iber olímpico. Me gustaría saber, bueno, después, ¿cuántas de esas de Honduras están mencionadas que existen? Porque con esa emisión sucede algo muy particular, que incluso si te vas a Scott, no te aparecen todas. Solo Así es. te aparecen unas que existen y lo mismo sucede con la preolímpica que salió obviamente antes, que solo te menciona que existe la imperforada y que no es que simplemente le hicieron imperforada. Hay variantes y les hicieron de otro color. Ujú. Entonces, además de imperforarlas, cambiaban los colores y me parece muy interesante que ahora quieras armar todo el mundo. Y solo todo el mundo relacionado al México 68. Y solo una pequeña corrección. Cuando mostraste las estampillas de Egipto, UAR es República Árabe Unida, no Emiratos Árabes Unidos. Yo puse Emiratos Árabes. Sí, es República Árabe. República Árabe Unida. Tienes toda la razón, sí. Quizás estaba pensando en Fujairah en ese momento. Sí. Tienes toda la razón, sí. Es República Árabe Unida. United Arab Republic. Republic. Uh-huh. Sí, pues Mauricio, con gusto le saco copia a lo que está en Iber, te lo mando. No lo tengo, yo estoy en Mexicali, no tengo ese libro aquí. Lo tengo en Monterrey, pero en 2-3 semanas, si me alivio, espero ir. Y si me recuerdas, con mucho gusto te lo envío. Gracias. Y sí me gustaría, al igual que Luis Fernando, pues conocer un poquito más de esas variaciones o variantes de sellos, ¿verdad? Tanto de Honduras como de Costa Rica. ¿Existe lo mismo para Bolivia, para Ecuador, para Panamá? Hay una cantidad enorme de material de ese tipo que a veces dudo, no está registrado en Scott, unos sí, otros no. A veces dudo que realmente haya sido usado postalmente, ¿verdad? Por esa gran variedad. Que acuérdense que en esos años, esos países, pues igual que otros muchos, emitían sellos a ton y son, ¿verdad? Sin ningún propósito particular, más que recabar dinero. Uh-huh. Gracias, Mauricio. Jorge, yo tengo una curiosidad relacionada un poquito. ¿Cuándo salen parece que estas series eran muy bien organizadas porque hay más de una serie, las emitidas en México de las Olimpiadas. ¿Ya en esta época existía la serie esta México Exporta o es muy posterior? Es muy posterior. Okay. Posterior. Sí, la serie México Exporta, sí, es de los 90s. Si mal no recuerdo. Okay. ¿Sí? 80s, 90s. Creo que a principios de los 90 reemplazó por la serie anterior, que era Arqueología y Arquitectura, que estuvo 25 años. Ok. Gracias. Sí. Gracias. Sí, con gusto. Uh-huh. Juan Pablo. Sí, gracias. Chévere, Jorge. Con la pregunta que haces, en el caso del Ecuador, hubo 3 emisiones para la Olimpiada.
esa que mostraste y otras dos que expresamente se refieren a los Juegos de México, una con murales mexicanos y otra con deportes. Y todas son parte de unas series especulativas de ese tiempo. Entonces es bastante difícil encontrarlas usadas. Sí se usaron en el correo, sobre todo esa serie sí, la de los murales se usó bastante, pero incluso se hicieron precanceladas. Hay emisiones con goma precanceladas, mucho tiempo no estaban en los catálogos, ahora ya están incluidas, pero hay esas tres emisiones y son medio chuecas. Especulativas es la palabra que estaba buscando hace rato, sí. Mucho, hay mucho de eso, sí. Y en esa época también había bastante. ¿Sí? Fuller es un caso particular, sí. Pero también lo he notado en otros países, como el Ecuador, claro. Esa es la época media rara de Ecuador, ¿no? Finales del 68 hasta mediados del 70, creo. Sí, 67 a 69 se dedicaron a eso. Se dedicaron, ok. Siempre bueno saberlo. ¿Alguna pregunta o comentario para Jorge? ¿Algo final? A mí me gustaría precisar, Jorge, Sí. ¿qué es lo que te gustaría saber en concreto de estas series como información adicional? Pues me gustaría saber los timbres o los sellos que se emitieron, principalmente así, por ejemplo, Juan Pablo ahorita dijo que eran 3 emisiones, especulativas o no, pero se usaron en el correo. Mauricio también mencionó algo, igual que tú. Entonces, por ejemplo, en el caso particular tuyo, si me pudieras dar una fotocopia o un scan de tu colección, sería muy interesante. Nunca voy a hacer algo similar a lo tuyo, definitivamente. No, ¿Sí? es una colección más bien modesta, tradicional modesta. Sí, pero pues es entretenimiento, como digo yo, y ver qué más hay y participar en diferentes charlas. Incluso le debo un artículo a Alejandro Grossman precisamente de las Olimpiadas, entonces me ayuda a escribir también sobre Okay. temas interesantes. Algún día llegaré, apenas voy en la segunda emisión preolímpica con Alejandro para Mexil, Boletín a Mexil. Y algún día llegaré a la parte de todo el mundo, entonces pues, sería interesante tenerlas, Luis Fernando. Esto es a lo que me Okay. refiero. ¿Sí? Okay. Ir guardando esas cosas. Quizás cuando tenga tu edad lo escriba. Todavía me falta. Y tú lo puedas leer, es lo más importante. Y eso, ves, ahora corregiste de la manera correcta. Ahora sí. Mucho aprecio, ya sabes. Bueno, hoy Jacobo, como buen judío, me hizo la admonición, porque esos no son buenos deseos, en relación, David, con los 120 años, que cumpla 120. ¿Por qué Varios. no? ¿Por qué no? Claro que sí. Mira, muchos de nosotros vamos a pasar de los 80 a llegar a los 90. Fácilmente podemos más adelante pasar de los 100. Es muy Mauricio, probable. sí, los más jovencillos. ¿Se acuerdan del hombre del Bicentenario? Sí nos van a Sí, poner a todos. ese ya se murió. Bueno, él se quiso morir. Eso es otra cosa. Un comentario de mi parte respecto a lo que dijo Luis Fernando y también lo que mencionan de estampillas y colecciones modestas, ¿no? Pero en realidad, viendo la cantidad de material sobre el tema, México 88, la repercusión y el alcance que tuvo en todo el mundo es grande, ¿no? Por todas partes se promocionó. Yo no sé si otras Olimpiadas han llegado a tanto. Me imagino que sí, pero la cantidad de material que mostraste es enorme. Bueno, no mostré todos los sellos de todo el mundo porque es imposible, Claro. ¿verdad? Pero sí es muy grande, es muy grande, muy grande, muy grande. Yo desconozco si otros sean similares, pero pues, el libro Divert, pues ahí te puede dar una buena idea, ¿verdad? Y Sí. si hay olimpiadas que han sido, pues digamos, bastante extensas en sus usos, ¿sí? Hay veces, pues hay países que no emiten sellos para alguna olimpiada, pero emiten para otras y ahí se va. Pues Sí. unas compensan a otras, ¿sí? Si mal no recuerdo, ese es el caso de Perú, porque sí emitió una serie en el 68, pero no recuerdo si hay series posteriores de otras Olimpiadas.
Anterior sí, la de Londres, todo eso, pero Ujú. selecto, no, no, la razón la desconozco. Sí, Pero hay demasiado nocivo en esto. En sí, África, en Asia. sí, sí, Claro, es sí. parte del negocio. Sí, hay que buscar totalmente usado, es lo que digo. Ahora, no es un material caro, definitivamente. Guinea Como dice, Ecuatorial emite para todas las Olimpiadas. Y si no hay ¿Quién? Olimpiadas, las inventa. Que nos emita una estampilla. En el caso de Costa Rica, Henry, el emitir una serie específica para México, a ver, no es la única que tiene Costa Rica, lo hizo también para Roma y hay varias Olimpiadas que se han conmemorado, Ujú. tal vez más antes que ahora. Concretamente, por ejemplo, ahora para Japón no se hizo nada Es que y Luis, les cobran derechos ahora. ahora cobran derechos. Son muy Ahora caros cobran, y les sí. cobran derechos y En el muchos caso países no de quieren Corea, a pagar. mí me tocó ser quien hizo la propuesta y votar en el proceso decisorio. Eso debe haber sido 92, 94, por ahí. Después quisieron cobrarnos ex post el uso de los logos. Ahí hicimos una parejita setenante, nada más dos sellos. En el caso de la de México 68, como veíamos ahorita, es una serie larga, con muchos valores, pero además hay que tomar en cuenta temas de técnica que a veces no son apreciados. No sé si Henry y Sergio tuvieron oportunidad de ver una vez más la exposición de Eric Hidalgo en CAPEX. Ujú. Es una pequeña colección que muestra problemas de los cambios de técnica en estos periodos. México 68 representó en Costa Rica un momento crítico en la producción con offset en colores planos. Y entonces lo que se produce con esta serie de México 68 de nuestro país es una cantidad de variedades originados en la técnica y en la capacitación que estaba apenas recibiendo en ese momento la litografía universal, que por otro lado era propiedad de un filatelista, Carlos Federspiel, eh, eh, para, para llegar a producir estos sellos sin que se produjeran el tipo de variedades que son comunes en ese modelo de producción o en ese método de producción. Menciono solo al pasar dos cosas muy interesantes. El enmascarado de las planchas es una tarea que se hacía a mano. No existía la reproducción digital de las planchas. Había que hacerlas todavía con dados y se producía, perdón, dados que se producían en una plancha fotográfica, y esa plancha fotográfica era la que se manejaba con tinta blanca para corregir los errores que después desaparecían a la hora de reproducirse en la plancha de aluminio. Esa serie, en el caso nuestro, lo que produce es fallas en el enmascarado. Y entonces hay algunos sellos que se han hecho muy buscados, muy interesantes, porque la falla es de tal naturaleza que produce cosas simpáticas como, en lugar de olimpiada, impiada, impiada. Ese se lee y se puede conseguir y es la posición 22 de la plancha tal, etcétera, etcétera. Pero es más interesante el que la O aparece quebrada, entonces no dice olimpiada, dice climpiada. Y es que se le cayó una gota de la tinta blanca en la posición específica a la correctora de planchas y eliminó ese pedazo particular de la O. Bueno, es material para hacer filatelia de verdad, hacer estudios, profundizar posiciones de planchas, reconstrucciones. Es muy bonito. Y además, desde el punto de vista de la historia postal, permite estudiar las tarifas de la época pero sin ningún problema y darle seguimiento a las tarifas de la época. Eso es lo que, aunque como dice Henry, es material moderno, todavía estamos en un proceso, un momento en que la transición permite que haya mucha carta. Esa que Jorge Weiss nos mostró es una carta de unos lotes que se vendieron, lotes completos
de puños, de cartas de eso, porque las sabía, por dicha las sabía. Pero, ¿qué digo yo? No toda la filatelia moderna es tan profusa, tan rica, tan ilustradora, ¿no? Ujú. Por cierto, algunas de las series de México 68, producidas por México mismo, que Jorge nos mostró, son hechas con el mismo proceso de producción. Esos en los talleres de la Nación, los talleres de impresión de estampillas y valores de México. Ellos tenían ahí el equipo y ya de mucho tiempo lo habían estado usando. Sí. Las que son, creo que son unas bicolores, con colores más Ujú. planos. Sí, sí, sí. Fantástico. Bueno, con eso, Jorge, muchas gracias. Te agradecemos gusto. el esfuerzo. Que ¿No? te mejores muy, muy, muy pronto. Espero para la siguiente verlos ya sin COVID. Perfecto, gracias. Y el día de mañana.